Un odómetro con más de 1 millón de kilómetros y el motor jamás abierto por dentro. Solo aceite, filtros y mantenimiento de rutina. No es un prototipo de laboratorio. Son pickups japonesas baratas, de segunda mano, que la gente compra para trabajar. En los próximos minutos recorremos 12 versiones concretas de la estirpe diésel más barata del mercado usado, en orden cronológico, desde 1979 hasta hoy. Y en el camino aparecen dos que se mueren por una pieza de cobre del tamaño de una moneda. Porque la que más aguanta no es la más nueva, y tampoco es la más potente. Antes de empezar, la regla que ordena todo el video. Saltártela cuesta una reparación de 4 cifras. Aquí la fiabilidad no depende de la marca ni del modelo, depende de la generación y del código de motor grabado en el bloque. Dos camionetas idénticas por fuera, del mismo año, tienen destinos opuestos según qué placa lleven debajo del capó. Por eso vamos en línea de tiempo y no como lista suelta. Cada motor nace resolviendo el problema del anterior y creando uno nuevo. El criterio: inyección sencilla, piezas comunes y mantenimiento posible en un taller de barrio, no en un concesionario. Si un mecánico de pueblo no puede arreglarlo con herramienta básica, no entra en esta lista. Y aviso desde ahora, habrá 2 versiones donde el motor es casi eterno, pero el sistema de emisiones no. Vamos del 12 al 1. Al final sabrás qué placa buscar y cuál tachar sin pensarlo. Número 12. Año 1979. El primer eslabón de toda esta historia, el diésel 2L, de 2.4 litros. 75 caballos, eso es todo. Menos que muchos autos urbanos de hoy por la mitad de cilindrada. Inyección indirecta, bomba de inyección mecánica, cero electrónica entre el pedal y la combustión. No hay sensores que engañen, ni módulos que fallen, ni códigos que nadie sepa leer. Este motor no nació para acelerar, nació para arrancar a las 5 de la mañana, cargado, y volver por la tarde. Su hábitat fueron obras, fincas, caminos de tierra y flotas que no podían permitirse un día parado. Y ahí está la clave. Cuando un motor se diseña para eso, la potencia deja de ser el objetivo. El objetivo es que gire con calor, con polvo, con combustible dudoso y con un dueño que olvida el manual. Las cifras de 1979 hoy suenan ridículas, pero fueron el inicio de una reputación que sigue viva 45 años después. Con él, el mantenimiento básico no era opcional: aceite, filtros y refrigeración a tiempo. El 2L abrió la puerta, pero la versión que llegó 4 años después es la que los mecánicos todavía buscan hoy. Número 11. El 2LTE. Mismo bloque de 2.4 litros, misma filosofía, pero con turbo. El resultado son unos 90 caballos, 15 más que el atmosférico, y con eso bastó. Las fuentes lo describen como especialmente duradero y económico dentro de la familia. No el más potente, el más equilibrado. ¿Qué cambió con el turbo? Empuje abajo, poder subir una cuesta cargado sin ir a fondo todo el tiempo. Y eso, contra la intuición, alarga la vida del motor. Trabaja menos revolucionado para hacer el mismo esfuerzo. Pero lo importante es que no cambió. La bomba de inyección sigue siendo mecánica. Sin electrónica de inyección, sin filtro de partículas, sin válvula que se llene de carbón. Nada que dependa de un software. Esa mezcla, turbo modesto más inyección mecánica, es el punto dulce de toda la saga. De aquí salen los testimonios de odómetros por encima del 1.000.000 de kilómetros sin abrir motor, solo con rutina. Un aviso honesto: esos casos vienen de testimonios de dueños, no de documentación oficial. El patrón existe, la factura no siempre. Con 15 caballos más se volvió leyenda, lo que abre una pregunta incómoda: ¿por qué justamente las más lentas son las que duran más? Número 10. La 2.4 diésel mecánica de flota. Y aquí es donde la lógica normal se rompe. En los foros de dueños, la frase se repite casi palabra por palabra. Son muy lentas, pero muy fuertes. Muy lentas de verdad. Adelantar en carretera es un ejercicio de paciencia y de planificación.
Cargada, una cuesta larga se sube en tercera, escuchando el motor, aceptando que vas a llegar tarde. Pero mira lo que pasa dentro. La falta de potencia extrema reduce el estrés interno del motor. Menos presión, menos temperatura, menos carga sobre pistones, bielas y cojinetes en cada ciclo. Un motor que nunca se acerca a su límite es un motor que casi no se desgasta. Por eso, estas unidades aguantaron décadas de trabajo pesado, sobrecarga y caminos que destruyen cualquier cosa. Contrasta las dos imágenes. Aceleración penosa por un lado, chasis cargado hasta arriba por el otro. Mismo motivo. Y eso rompe la expectativa. Los motores que no impresionan en una prueba de aceleración son los que sobreviven 30 años. Ahora, no son inmortales por magia. Correa de distribución a tiempo y sistema de refrigeración impecable. Ahí sí se mueren. Si la lentitud protege, la siguiente de la lista lleva ese principio al extremo. Y también trae el punto exacto por donde sí se mata. Número 9. El 2.8 diésel mecánico, el de los 90 y los primeros años 2000. Los propietarios lo describen con dos palabras que parecen pelearse entre sí: brutalmente fuerte y brutalmente lento. Fuerte porque empuja cargas que harían sudar a motores bastante más modernos y más potentes que él. Lento porque nunca se diseñó para impresionarte en un semáforo, sino para no dejarte tirado. Este es el motor de las zonas rurales y de las flotas que trabajan de verdad todos los días. Caminos malos, jornadas de 12 horas, cero cariño y una fama clara, aguanta el abuso. Pero aquí entra el dato práctico que casi ningún comprador revisa antes de firmar los papeles. Las mismas fuentes que lo llaman fortísimo insisten en un punto concreto: el sistema de refrigeración. Radiador, mangueras, termostato y sobre todo el ventilador viscoso, en perfecto estado, no en estado aceptable. Porque el sobrecalentamiento es la forma real de matar este motor, no el kilometraje del odómetro. Un 2.8 bien refrigerado trabaja durante años. Uno con el ventilador cansado se raja por dentro. Y todavía hay algo más que estas mecánicas hacen todos los días y ninguna moderna puede imitar. Número 8. La última generación con bomba de inyección mecánica hasta aproximadamente 2004. Su superpoder no está en el papel de potencia, está en lo que puedes echarle al tanque. Bomba mecánica, inyección simple y ningún sistema de emisiones complejo que se ofenda con cualquier cosa. Resultado, estos motores toleran diésel de baja calidad mucho mejor que cualquier motor diésel moderno. Y ese detalle aparentemente menor es el eslabón que explica el resto de esta historia. En países donde el combustible cambia de una gasolinera a otra, estas pickups siguen trabajando. No porque alguien las mime, porque hay muchas menos piezas sensibles disponibles para arruinar. Es también la generación donde aparecen los testimonios más grandes de toda la saga. Odómetros por encima del 1.000.000 de kilómetros sin abrir el motor, solo con mantenimiento de rutina. Y aquí voy a ser honesto contigo, porque de la honestidad vive este canal. Esos casos vienen de testimonios de dueños, no de expedientes oficiales con papeles y sellos. Así que no te vendo un chasis milagroso, te muestro el patrón que se repite una y otra vez. Pero esa fama de motor inmortal se pagó con algo, y el vendedor nunca te lo va a mencionar. Primero, el costo real, el que no aparece en ningún anuncio de venta. Esa fiabilidad viene con ruido de tractor y una refinación prácticamente inexistente dentro de la cabina. Poca potencia, adelantamientos que se sienten eternos y a veces más consumo que un diésel moderno. La fiabilidad no fue gratis, la pagaste en comodidad y en decibelios. Y ahora el mito peor, el que arruina más camionetas de esta estirpe que cualquiera vería. Creer que por llevar ese nombre en la parrilla el mantenimiento da igual. Las fuentes son claras en esto. El historial de mantenimiento pesa más que el logo. Aceite, filtros y correa de distribución a tiempo, en ese orden y sin excusas. Sin eso, el 1.000.000 de kilómetros nunca llega, se queda en 200.000 y una grúa.
Cuando compras una de estas, compras un historial, no compras una leyenda. Y en 2005, Toyota cambió de estrategia y creó el motor con la mejor reputación de trabajo de toda la saga, y el defecto más caro de esta lista. Número 7. 2005, llega la Vigo, y con ella el 1 KDF-TB, diésel 3 litros turbo. Este es el motor que convirtió a esta pickup en el vehículo de trabajo por defecto de los mercados emergentes. No hablo de un coche de catálogo, hablo de la camioneta que aparece en todas partes. Minería, con la caja llena de herramienta y polvo metido hasta el techo de la cabina. Agricultura, moviendo sacos y bidones por caminos que no aparecen en ningún mapa. Flotas enteras arrastrando remolques y sumando kilómetros que nadie se molesta en anotar. De ahí sale su apodo, caballo de batalla. Durabilidad y capacidad de carga en la misma caja. Al 1 KDF-TB ya lo desmenucé a fondo en el video de los 12 Toyotas con motores eternos. Aquí voy a lo que de verdad le importa a quien compra una pickup usada hoy. Y es esto, el bloque es robusto de verdad. Eso no está en discusión. Pero hay una pieza de cobre, del tamaño de una moneda, que decide si esta camioneta llega a los 400,000 kilómetros o muere en el taller. Los inyectores de este motor se sellan contra la culata con unas simples arandelas de cobre, nada más elaborado que eso. Con los años y miles de ciclos de calor, ese cobre se deforma y termina perdiendo el sello. Y cuando pierde el sello, los gases de la combustión empiezan a escapar por donde no deberían. La primera señal es la más fácil de detectar en cualquier venta: humo blanco en arranque en frío. Enciendes la camioneta una mañana fresca y sale una nube blanca que tarda demasiado en despejarse. Muchos vendedores te van a decir que eso es normal, que todos los diésel viejos lo hacen. No es normal. En este motor concreto, el humo blanco en frío tiene nombre y apellido. Y si lo dejas correr, el problema deja de vivir en el inyector y se muda al aceite. Los gases se filtran al cárter, el aceite se contamina y ahí empieza a formarse lodo. Ese lodo tapa conductos finos, ahoga la lubricación y ahí sí se te muere el motor entero. Por eso las reparaciones van desde unos cientos de dólares hasta varios miles, según cuando llegues. La diferencia entre esos dos números es exactamente cuánto tiempo alguien decidió ignorar el humo blanco. Piénsalo un segundo. Un bloque que aguanta cientos de miles de kilómetros de trabajo pesado y abuso. Y lo que puede matarlo es una pieza de cobre del tamaño de una moneda que cuesta poquísimo. ¿Entonces descartas la Vigo y pasas a otra cosa? No, hay una forma de comprarla que le da la vuelta a todo esto. Porque la misma evidencia que documenta la falla, documenta también algo que casi nadie remarca. Cambiados los inyectores y los sellos a tiempo, ese motor sigue muchos años más sin abrirse. O sea, el defecto tiene fecha de vencimiento, se arregla bien una vez y se olvida. Así que la jugada concreta, cuando vayas a ver una Vigo de segunda mano, es esta. Primero, pide la factura de la reparación de inyectores y sellos, en papel, no de palabra. Segundo, arranca el motor en frío tú mismo, sin que el vendedor lo haya calentado antes de que llegues. Tercero, saca la varilla y mira el aceite. Color, olor, textura entre los dedos. Si está negro y espeso como melaza, ya sabes qué estuvo pasando dentro de ese motor. Y cuarto, el más importante de todos, usa el defecto conocido como palanca de precio, no como motivo de miedo. Sabes que se rompe, sabes que cuesta, y eso se negocia. En 2015, Toyota rediseñó todo desde cero para enterrar estos problemas y creó dos motores nuevos con una debilidad que no tiene nada que ver con el bloque. Aquí entra el número 4 de la lista, el 2GDF-TB, el 2.4 GDD6. 2.4 litros, 150 caballos y una vocación clarísima: trabajar. Las guías de compra y los talleres coinciden en lo mismo cuando hablan de este motor. Es económico y es fiable en su papel de motor de trabajo, sin drama, sin sorpresas.
¿Y por qué te conviene hoy frente a una 2.4 mecánica de los años 90? Porque esos 150 caballos son potencia utilizable, no potencia de folleto. Adelantas en carretera con la camioneta cargada sin tener que planificarlo 20 segundos antes. Y el ruido baja de nivel, tractor a nivel camioneta moderna. Eso lo notas cada día. Misma vocación de carga, misma simplicidad de concepto, muchísimo menos castigo para el conductor. Por eso hoy es la entrada más barata a la Hilux moderna en el mercado de usados. Pero hay un filtro debajo de esta camioneta que decide si es una ganga o una trampa, y depende del año exacto. Ese filtro es el DPF, el filtro de partículas, y es justo donde se pierde el dinero en las primeras GD6. En unidades de 2015 a 2018 hay un patrón bien documentado, DPF bloqueado. ¿En cuáles se bloquea? En las que vivieron solo en ciudad, siempre a cargas bajas. Hay además registros de recalls por emisiones en esa misma ventana de años. Eso se verifica. Y también reportes de estiramiento de la cadena de distribución que conviene tener en el radar antes de firmar. Pero aquí está la conclusión, que casi ningún vendedor te va a decir en voz alta. El problema no es el motor, el problema es el uso que le dieron al motor. Un GD6 que hizo trayectos cortos, con regeneraciones interrumpidas una y otra vez, llega desgastado por dentro. No es el mismo vehículo que uno que se pasó la vida en carretera abierta, caliente y cargado. Mismo año, mismo motor, mismo kilometraje y dos historias completamente distintas debajo del piso. Checklist, historial de regeneraciones, recalls aplicados y una pregunta directa al dueño anterior. ¿Carretera o ciudad? Esa respuesta vale más que el odómetro. Y con eso claro, quedan las dos versiones que hoy se consideran las más recomendables de toda la estirpe. Una de ellas nació con un problema. El número 2 es el 2.8 JD6 de la primera hornada, las unidades de 2015 a 2019. Mismo rediseño que trajo el 2.4, misma familia GD, pero con 2.8 litros debajo del capó. Y aquí aparece el mejor equilibrio de toda esta lista para quien compra una pickup para trabajar, no para presumir. Buena reputación de potencia y buena reputación de fiabilidad en el mismo bloque. Eso no es tan común. Del rediseño de 2015 hereda lo importante: arquitectura moderna, empuje de sobra y capacidad de carga real de trabajo. Pero hereda también la letra pequeña del capítulo anterior. Exactamente la misma. Emisiones y uso. Las fuentes lo repiten. El GD es muy fiable cuando se usa como debe usarse. Trayectos largos, regeneraciones completas, filtros y aceite a tiempo. Cumple eso y el motor no te da guerra. Y como ya carga años encima, en el mercado de segunda mano cuesta bastante menos que una reciente con casi la misma capacidad de trabajo. Pero en 2020 pasó algo que contradice de frente el mito más repetido de todos. Número 1. El 2.8 YDD6 después del facelift de 2020. Toyota le subió la potencia hasta 204 caballos en un motor de trabajo. Y según el mito que todo el mundo repite, ahí tendría que empezar el desastre. Más potencia, más estrés interno, más averías, más taller. Eso dice la sabiduría popular. No pasó nada de eso. Las guías de compra y los talleres describen a muchas unidades de 2020 en adelante como rock solid, sólidas como una piedra, y lo señalan como uno de los motores más recomendables de toda la gama reciente. Es más potente que los viejos 2.8 mecánicos y tiene mejor historial que el 3 de la Vigo. Con eso se cierra el arco que empezó en 1979 con 75 caballos. La potencia, por sí sola, no mata la fiabilidad. La ingeniería moderna compensa lo que antes no se podía compensar. Lo que mata un motor es otra cosa, y siempre fue la misma: el uso equivocado y el mantenimiento saltado. 4 décadas de historia, 3 intentos de modernizar la estirpe y una sola lección al final de todo. Robusta no es lo mismo que invencible, ninguna de estas 12 lo fue nunca.
Y queda un último dato, el que explica el título de este video mejor que cualquier ficha técnica. Los reportes de exportación de pickups muestran algo curioso en mercados como el Caribe y África. Ahí se paga más por una de estas usada por su reputación de aguantar climas duros, aunque haya alternativas más baratas al lado. Ese es el sentido real de eso de camioneta de pobres. No es el precio. Es que hay gente que no puede permitirse que se rompa. Un día parado cuesta más que la reparación. Así que cuando vayas a ver una, mira primero la placa del motor y el historial. El año y el equipamiento vienen después. Ahí está todo lo que importa. Y si quieres ver hasta dónde aguanta de verdad uno de estos motores cuando lo llevan al límite, ese video ya está esperándote.